Hola, muy buenas, soy el licenciado Diego Guzmán. En esta clase vamos a ver la parte de gamificación o gamification. Eh, Esto era un tema bastante interesante a la hora de hablar de gamification. Estamos hablando, literalmente, es como hacer un juego las cosas. Eso no significa que todo se puede hacer como todo lo que es un juego es una gamificación. No. Eso vamos a ver el proceso, pero entiendo o espero que entiendan esta parte de gamification de una manera bastante simple. Así que primero hay que entender cómo funcionó, cómo se creó el gamification. Gamification tuvo un gran auge desde la época desde el 2010, que no había nada, y desde el 2010 fue un gran auge en su vida. Pero eso significa que se mantuvo, no, ya que hubieron varias problemáticas de eso al no entender el significado de gamification. El interés del gamification conste, la gamificación no es algo como que es constante, algo que se va a mantener para siempre. La mayoría de gente piensa de que si lo hicieron bien y funcionó ese día, se va a mantener así. No, entender que gamificación es como para entretener a la gente un cierto tiempo, muy limitado conste, pero de un gran impacto, que es lo importante. Entonces, la renovación de algo y volver a crear algo nuevo a través del juego, conste. ¿Entienden esa parte? Ahorita es de entender los juegos, cómo funcionan. Primero, la gamificación del término de Kevin Werbach la gamificación es el uso de elementos de juego y técnicas de diseño de juego en contexto ajeno al juego. Entonces, espero que vayan comprendiendo el significado. Él está diciendo literalmente que estamos usando elementos de juego en algo que no es un juego, literalmente. Eso es lo que trata de explicar él. Es uno de los primeros representantes de la gamificación, son tres personas. El otro es Rahat Paaria, creo, no, sinceramente no lo sabría pronunciar bastante bien. Es la aplicación de la mecánica del juego en entorno ajeno al juego. Puede ayudar a la empresa a moldear los comportamientos de audiencia críticas de manera que fortalezcan las marcas, aumenten los ingresos y mejoren la lealtad. Siempre estamos entendiendo que son mecánicas de juego. Quiero que vayan entendiendo. Es algo que tiene que ver con el entorno del juego, mecánicas de juego, pero no es un juego lo que estamos ocupando. Estamos ocupando entorno, o sea, palabras mecánicas que permitan a algo que es completamente diferente a un juego, hacerlo un juego. Creo que la mayoría de ustedes, estando pequeños, habían cosas que no eran juguetes y las transformaban en juguetes. O los niños chiquitos más que todo pueden ustedes entender eso, que los niños a veces se distraen con tonteritas y las agarran como que es juguete, aunque uno ya sepa, eso no es un juguete, pero con eso se entretiene. Entonces, digamos que estamos entendiendo, como lo que yo ya le había explicado anteriormente, a la gente con la publicidad hay que tratarla como un niño de 4 años. ¿De qué me refiero? No significa que como que no tienen inteligencia, no. Es más que todo que alguien comprende mejor cuando estamos pensando como niños. Entonces hay que ocupar esas partes de la sensibilidad de la gente, la parte, ¿cómo se llama? La parte psicológica, digámoslo así, o en el subconsciente de la gente, la parte del subconsciente, está la parte más atrás, también la parte de los recuerdos infantiles, gracias a la parte infantil que nos permite entender varios entornos y nosotros nos desarrollamos de una mejor manera ocupando mecánicas que ocupamos de niños. Entonces, por eso es de que a veces cuando uno le ponen imágenes se recuerda más rápido que solamente con palabras o solo letras. Entonces, están ocupando esa parte. Entonces acá igual estamos ocupando mecánicas de juego. A veces le hacían unos juegos a los niños, consta eso no es gamificación, solamente una forma de entender. Es de que ocupaban con los niños y los niños se entretenían. Por ejemplo, yo ocupaba esto con mi prima, que era más que todo cuando teníamos que hacer un largo viaje y no quería platicar con ella, le decía, vamos a ver quién se mantiene más tiempo callado. Y ella, va, chivo, y entonces todo el viaje se quedaba callada. Entonces perdía siempre, pero ya había pasado un tiempo que no había hablado. Pero entonces estamos entendiendo que la gente quiere participar en un juego, en un momento que no había un juego, pero adicional a eso, es porque quería ganar. Quiero que vayan comprendiendo eso. Ahora bien, otro es Gabe Sicherman.
Es un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer al usuario y resolver problemas. Eso me gusta bastante, el pensamiento del jugador y las técnicas de juego. Lo importante, atraer al usuario y esto recuérdense, resolver un problema. Era como lo que les había explicado anteriormente. La gente, no lo tomen a mal, pero la gente es muy mal agradecida. ¿En qué aspecto me refiero a esto? En que la gente solo te dice, hey, mira, te regalo esto. Gracias. Fin. Pero si le dice, hey, mira, si vos haces no sé qué, no sé, un juego de que tenés que, digamos, como un niño, hey, mira, si desde ese aspecto, como un niño, que se le va a ir a comprar ropa, no, gracias, o sea, el niño no. Ah, mira, si traes el celular de tu papá, se te va a regalar una camisa, ¡ah! De una. Entonces el niño va a ir a traer el celular del papá, si el quien lo consigue más rápido, lo entrega más rápido y le gana a los demás, entonces tiene ese juego. En realidad, el premio no es interesante, sino el disfrute en el proceso para llegar al premio, es el gane en realidad. Entonces eso, resolver un problema ocupando mecánicas de juego en algo que no había un juego. Creo que ya nos vamos entendiendo en esa parte. Entonces, el uso de la gamificación es game thinking, o sea, el pensamiento del juego, o sea, estamos hablando de la mecánica del juego, el diseño del juego, cómo se va a realizar y sobre todo la mecánica del juego. Esas tres técnicas de game thinking, game design y mecánicas del juego son los que se ocupan para poder crear gamificación. ¿Cómo lo vamos a estar relacionando? Por ejemplo, en un contexto que no es un juego, por ejemplo, en lo de la comida. La comida obviamente es algo que no se juega, algo que no se puede jugar literalmente. Incluso creo que la mayoría de ustedes lo han de haber regañado diciéndole no juegues con la comida o ya han de haber escuchado esa parte. ¡Ey, niño, no juegues con la comida, come! Ya. Pero ¿qué tal si agregamos una mecánica de juego en algo que no era un juego, que es en la comida? Entonces, no estamos hablando de tirar la comida, estamos hablando de algo así. Ocupamos la mecánica de el póker, que es un juego al azar, y lo ocupamos en algo que es serio como la comida. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Ocupamos una de las cosas, el juego de póker, tenemos que entender cómo es el juego de póker, agarramos 5 cartas y con esas 5 cartas que son aleatorias, tenemos que formar o escaleras o parejas o cosas similares. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo podemos ocupar un juego de cartas en un juego de comida? ¿Qué tal si ocupamos la mecánica de que la parte aleatoria y la parte de una cantidad de elementos? Te doy chance de que vayas a ir a traer 5 elementos aleatorios o lo más rápido posible y con eso tenés que preparar una comida. ¿Ya? Entonces ahí estamos ocupando una mecánica de juego del póker o mecánicas de juego del póker agregándolo a algo que no era un juego, que es como la comida. Espero que vayan comprendiendo esa parte. Como le dije, la comida no es un juego, el póker es un juego. Ocupamos la mecánica de la parte de cantidad y aleatorio y lo agregamos en preparación de una comida. Imagínense entre un grupo de ustedes, por ejemplo, que digan, vaya, veamos quién cocina más rápido y mejor, algo así. Entonces ahí ponen a sus compañeros a ver quién es el que prepara más rápido la comida y más rico y con lo que haya primero, ¿ya? Entonces se van a divertir, va a ser bastante gracioso, tal vez se enfermen del estómago, pero se van a divertir y lo van a recordar, conste. Porque nosotros o la mayor cantidad de gente, por ejemplo, yo me considero mucho así, yo soy más de visual, sí, pero soy más manual. Me refiero a manual, es de que yo haciéndolo es como recuerdo mejor las cosas. Yo creo que la mayoría de los jóvenes millennials, de la mayoría sí, tienen esa parte de que haciéndolo es como lo recuerdan. Incluso ustedes me han comentado de que, profe, es que lo explique está bien, pero queremos tener una laptop y estarlo haciendo, okay, y con eso lo recordaríamos mejor, y es cierto. Pero entonces, imagínense ese momento que estén todos reunidos, todos los alumnos, y que inmediatamente les diga, vayan a traer, tienen una hora de ir a traer, o
15 minutos a ir a traer algo de comidas y me preparan un banquete, o sea, algo gracioso, la gente se va a recordar de ese momento en el que se divirtió en algo que salió de lo espontáneo, algo que no significaba, en un momento que no había juego y se hizo un juego. Eso que lo hicieron, lo trataron, lo moldearon, lo hicieron, es algo que recuerda a la gente, es algo que llegan a la parte de los feelings de la gente. Entonces, es bien importante eso, porque estamos jugando ya con la parte de diversión, estamos jugando con la parte infantil, estamos jugando con los subconscientes de la gente, estamos haciendo algo que es aburrido, interesante. Por eso a mí me encanta mucho el tema de la gamificación, es bien complejo porque incluso hay especialidades y maestrías en este tema que es bien interesante. Pero conste, lo importante es de lo que estaba diciendo anteriormente es la diversión y el engagement, o sea, la acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno podría ser, digamos, un centro comercial como podría ser. ¿Cómo se puede crear un juego en un centro comercial? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para, para hacer un juego en un centro comercial? ¿Qué tal si se podría, ¿cómo se llama? Como un laberinto que ellos tienen que buscar piezas, tienen que buscar elementos que al unirlos, o sea, por ejemplo, en la tienda tal y tal, o cerca de la tienda o la fuente, cerca de ese centro comercial X, estaba una de las piezas. Entonces la gente va a ir a conseguir esa pieza. ¿Y dónde está? Porque esa pieza que consiguió le permitía encontrar la siguiente pieza y de esa pieza a la siguiente pieza y de esa pieza a la siguiente pieza, sí. Pero el objetivo no solamente es eso, sino de que inmediatamente, voy a agarrar esa hoja, por ejemplo, de que desde el primer punto, o sea, desde el primer punto que nosotros estamos, nos permite ir a una parte del centro comercial y de ese centro comercial nos lleva a otra parte y de ese centro comercial nos lleva a otra parte y esa otra parte y esa otra parte. Entonces el objetivo del juego no solamente era encontrar las piezas, que es la adrenalina de ganarle al otro equipo, de conseguir la pieza o ganarle a los demás, sino que también el objetivo del juego era que pudieran conocer todas las demás tiendas. ¿Ya? Y al final, al lograr conseguir todas las piezas, se te da un premio de donde estaban las piezas, por ejemplo. Esta tienda que era de ropa, esa tienda que era de zapatos, esa tienda que no sé qué, y esa tienda de no sé cuánto, al conseguir todas las piezas, vos te puedes conseguir un outfit final. Pero al final revisaste todo el centro comercial, ¿ya? Entonces, de un paseo en un centro comercial a transformarlo en un juego. Eso solo es una idea simple. Se puede crear reglas, obviamente, que eso es lo importante porque la gente eh, hay un dicho que me encanta que es el que sabe se divierte. Entonces, si hay reglas y uno se puede bien las reglas, se divierte mejor. Entonces, ese es el objetivo, que vayan comprendiendo. El otro es ocupar un entorno, por ejemplo, de fútbol en una cafetería, por ejemplo. ¿Qué se podría crear con eso? Yo ahí se los dejo a criterio. ¿Qué podríamos crear a través del juego de fútbol y agregarlo, eso, de un deporte, agregarlo a una cafetería? ¿Qué se podría crear a través de eso? ¿Qué elementos podemos ocupar de eso? ¿Ya? Y que cuando la gente vaya a la cafetería se divierta. Y cuando alguien se divierte, lo recuerda. Y si lo recuerda y le gustó, lo comparte. Entonces, esos son uno de los ejemplos interesantes. ¿Por qué la gamificación agarró bastante auge en ese tiempo? A mí me gustó mucho la parte de que, con respecto a los videojuegos, eran como esto, del animalito este, así pixel art, o sea, de pixeles se trabajaba, que era una nada, ¿verdad? Sinceramente, era muy básico, no habían reglas y todo, y eso era lo que me encantaba, porque uno tenía que descubrir y resolverla. En los últimos juegos es que te dan las reglas y todo, y es un poquito aburrido, pero eso no digo que sea mal, pero independientemente, cómo empezó el juego y cómo sigue avanzando. El juego, los juegos de PlayStation, los juegos de Xbox, los juegos de diferentes tipos de consolas, esas empresas que se encargan del diseño de videojuegos son millonarias. Y aunque la gente dice, no, a mí no me gusta el juego, que no sé qué, no me gusta jugar de esas cosas, pues les recomiendo que sepan por qué motivos son millonarias.
No es que solo porque sí son millonarios, es porque a la gente le gusta hacer retos. ¿Eso a qué me refiero? Eh, ¿Por qué la gente juega videojuegos? Porque a la gente le gusta jugar videojuegos. ¿Qué gana con jugar videojuegos? Es la emoción de querer ganar, de querer saber, entender la historia, entender el contexto, entender las reglas, ganar, ser el primero, todo eso. Son retos que no necesitamos, pero los queremos tener. Entonces, eso solo necesito que vayan comprendiendo cómo fue la evolución de algo así de sencillo a algo más complicado. Y no por nada es que se hicieron cada vez más interesantes. Warcraft es un juego, solo para comentarles por los que no han jugado ese juego. Yo no lo juego, pero es parecido a League of Legends. En, más que todo, cómo se hizo de fuerte, cómo se hizo de famoso el juego. Esto es una empresa que gana millones de millones de millones de dólares. Entonces, ¿pero cómo lo ha logrado? La gente quiere ver retos, la gente quiere seguir evolucionando, quiere seguir participando en ese tipo de actividades y no es de la noche a la mañana que se hicieron millonarias. Y no estoy diciendo que con eso se deben de enfocar a videojuegos, no, solo estoy diciendo que deben de entender qué los hizo millonarios. Y eso que los hizo millonarios, ocuparlo en algo que no tiene un contexto de juego. Y eso va a permitir que esta empresa o esta publicidad logre tener un objetivo de mayor alcance y mayor potencia en un rango menor. ¿Ya? Lo que se hace en una planificación de medios, que es publicaciones y fotos, va a tener un impacto a muy largo plazo, pero una gamificación puede reducir el tiempo. Pero igual desapareció rápido, eso recuerden. Pero el objetivo de que si fue muy bueno la gente lo recuerda y los buenos momentos los recuerda para siempre. Ahora bien, en los juegos anteriores, créanme que esto de los videojuegos fue una evolución bastante grande, como lo que hubo de Angry Bird. Angry Bird fue bastante interesante ese tipo de juego, que en el 2011, se me olvidó la fecha que en el 2011 fue, todo el mundo hasta lo tenía ya instalado en los celulares. Ya lo tenían instalado por default, porque fue tan famoso que la gente dijo Angry Bird fue lo máximo y así va a quedar. Pero luego, obviamente va cayendo y todo, porque no, porque es un juego, los juegos tienen que evolucionar. Entonces luego apareció Candy Crush en el 2012. Candy Crush, que es lo que hizo también, la gente consiguió una cantidad exagerada de jugadores, tanto que se instalaron en Facebook, ya lo trae por default, ya solo al tener Facebook en la computadora yo puedo jugar en Candy Crush. Y Angry Bird, imagínense que hasta lo tuvieron que ya dejarlo instalado en los celulares. Por ejemplo, Facebook antes no estaba instalado en los celulares, pero ahora ya lo trae por default Facebook. Ya trae por default Twitter, ya trae por default YouTube, o sea. Entonces, pero lo que le gustaba a la gente fue la mecánica de juego. El de Angry Bird tenía una mecánica completamente diferente de trayectoria. Candy Crush era de hacer emparejamientos o tríos y aumentar el número para destruirlo. Y Flappy Bird era tener un estrés máximo, pero que la gente lo quería. Y eso fueron empresas millonarias por algo tan simple. Pero la mecánica de estos juegos fue lo que impactó a la gente. Fue lo que le gustó. Era sencilla. Eso recuerden, es una mecánica sencilla. Eran bonitos y sobre todo ocupaban algo interesante. Lo gratuito. Todas esas eran gratuitas, pero adicional podías comprar cosas. Pero eso otra cosa muchísimo más aparte y eso tendría que ser una explicación completa diferente a lo de gamificación. Pero bastante interesante. El problema de gamificación fue de que antes la gamificación todos se metieron al tema, las muchas empresas se metieron al tema de gamificación y sí fue bastante bueno cuál era el verdadero objetivo, pero la gente solo porque se hizo con un mayor auge dijeron somos gamification y por eso vamos a hacerlo mejor. Entonces la gente despilfarraba cantidades exageradas con niños porque era novedoso, era un nuevo estilo de marketing y todo, pero no entendían cuál era el verdadero significado del marketing. Pensaban que gamificación era todo aquello que era experiencia en redes sociales.
Y no era así. Eso es user experience, pero aún así user experience es la acumulación de experiencia dentro de OC. Un proceso completamente diferente, que eso también lo vamos a ver. Pero aquí es que lo que le había dicho eran mecánicas de juego en algo que no era un juego. Aquí era todo aquello que se metiera en redes sociales, era gamificación. Entonces, eso fue el error, porque ahí nos meteríamos mejor a inbound marketing. Ya, entonces, y sería de atención al cliente, experiencia de usuario y otras cosas. Porque todas se van uniendo, conste. Todas las estrategias van teniendo una parte de la otra y de la otra y podemos hacer una línea de unión, pero esa parte. El objetivo es que la gente fue despilfarrando tanto que se desgastó la palabra de gamificación, mayormente en empresas muchísimo más o países internacionales más fuertes que permitían eso. Y por eso se fue desgastando hasta que la gente que de verdad tenía el uso fue ocupando eso. Una de las cosas que ocuparon, pensaron que era gamificación, no sé si se recuerdan, fue Pokémon Go. Cuando salió Pokémon Go, wow, todo el mundo quería tenerlo instalado en su celular y que inmediatamente iba a tener. Entonces toda la gente decía que Pokémon Go fue el éxito de gamificación. Y no era gamificación Pokémon Go. Pokémon Go era solo un juego, ¿ya? Entonces todos pensaban que Pokémon Go, porque ocupa un celular, porque podemos tener una experiencia afuera y todo, es gamification. No, es porque tenía mecánicas de juego, era un juego y obviamente no había nada más que no fuera un juego ahí. ¿Ya? Entonces todo era gamification. Y por eso que toda la gente pensaba que cuando decía eso, por eso está la figurita de eso era gamification. Entonces, no. Hay que hacer la diferencia entre un juego. Un juego ya es por default un juego. Entonces, lo que hay que hacer es algo que no es un juego, o sea, como lo que dije de la comida, o que crear, no sé, ir creando elementos, digamos, un zapato, o los zapatos, cómo crear un juego a través de cómo crear un zapato, entonces, o cosas así, pues, ahí solo diciendo, por decir. Entonces, es solo entender la diferencia entre un juego y una gamification. Juego ya es un juego, o sea, el juego ya es algo que está predestinado para divertirse. El otro no, cuando son elementos de cocina, ¿cómo se llama? Hacer planos, son cosas que son muy serias, pero nosotros le vamos a agregar algo de diversión a eso. ¿Ya? Por eso es que mucha gente pensaba que también agregar elementos de juego era ya gamificación y no es así. Agregar elementos o sea, me refiero como que se tomaban fotos con temáticas de juegos y ya era gamificación. No, eso solamente era una buena foto nada más. Hasta ahí llegaba y era interesante, pero no era gamificación porque no se podía interactuar. El objetivo de la gamificación, como dice gamification, juego, game, o sea, juego, es crear una interacción. ¿Cómo crear interacción? Ahí es donde quiero llegar a un punto. ¿Cómo llegar a crear interacción a través de un juego? Yo a través de algo, ¿cómo crearlo? La mecánica. Por ese motivo de que a veces mucha gente piensa que al agregar elementos hacia lo loco, como esto, un tiburón, un T-Rex con una UCI y dinamita, será entretenido, es gracioso, es entretenido, pero sabemos que no va a ser funcional en absoluto. Eso no va a ser funcional. Entonces es importante entender de que a veces no es necesario unir tantas cosas para hacer gamification. A veces solo un par de cosas de un juego. Y para hacerlo sencillo, conste, esto recuerda, debe ser sencillo, debe ser entretenido, debe ser vistoso y sobre todo que la gente lo pueda hacer para poder ser un poco más entretenido. Como podrán ver acá arriba está en la parte de las otras semánticas que vamos a ver. Espero que hayan comprendido esta parte, es bastante interesante, bastante simple, que vayan comprendiendo cómo ocupar esta parte. Dentro de gamificación es bien importante también, disculpen que me voy adelantando en esto, es que sinceramente lo que les había comentado de gamification, que es juego,
A veces lo confunden con Customer Experience, que es la sumatoria de todas las experiencias del usuario, más los servicios y el diseño del servicio. Y eso es importante dentro de la gamificación, la experiencia del usuario. Es súper importante, eso no se lo niego, pero hay que ir diferenciando cada cosa en su lugar. Por ejemplo, cómo fueron las primeras experiencias. Por ejemplo, la experiencia del usuario podría ser como por ejemplo el hombre de las cavernas, cuando entró, que quería cubrirse de la lluvia, cómo se podría crear. Obviamente no había techo, entonces se metían a cuevas. Entonces, en estas cuevas, imagínense ir descalzo y meterse a este tipo de cuevas. Te vas a fregar los pies, te puedes caer y te puedes dar un golpe en la sien y matarte, o sea. Entonces una de las personas pensó, hey, ¿por qué no hacemos un poco más de la experiencia en estar esta cueva un poco más cómoda? Y sacamos las piedras grandes, destruimos las pequeñas y aplanamos todo el piso para que estemos más cómodos. Entonces ahora, cierto, esta cueva, ya que todo tiene igual que en una casa, que solo llega a la casa y no hay nada, es como que, a cuando ya tiene los muebles, ya tiene... Entonces, esa experiencia de que cuando llegamos es más entretenido o más agradable, y es agradable incluso cuando uno llega, por ejemplo, a un hotel, y llega así, el hotel es frío, el hotel ni te atienden bien, entonces todas las experiencias son malísimas y lo vas a detestar, e incluso vas a hacer reseñas negativas, pero qué tal que cuando llegues te atienden bien, incluso hasta te llevan chineado, te ponen en la cama con plumas de ganso, no sé, y entonces toda esa experiencia es positiva, o sea, que vas diciendo, wow, chico, puya, qué genial, ¿ya? Entonces, la suma de las experiencias junto con el juego va a permitir que tengamos una mejor atracción a la persona, ¿ya? Por ejemplo, si uno dice que va a tener una cita, por ejemplo, los caballeros, o incluso las señoritas, que el caballero le vaya a decir a la señorita, y mira, te voy a invitar a una cena, y ella se vista con las galas más elegantes y todo, y solo te lleva por algo en la calle, unos pancitos de la calle, o unas pupusas de la calle, entonces ya como que, porque era el aniversario adicional, entonces era el aniversario, ni siquiera te, eh, ni siquiera te llevó a un lugar bonito, te dio de comer, whatever, entonces, y entonces nada de eso te hace sentir bien, entonces uno, para la ocasión igual, por ejemplo, de que eh, si la persona es vegetariana y la llevas a comer a un lugar de carne, entonces como que la experiencia va a ser muy mala, muy, muy mala, o como anteriormente, de que pensaba llevar en el aniversario, la llevas a comer en la calle y nada agradable. Entonces esa experiencia para el chero no va a ser nada agradable y para la señorita tampoco va a ser nada agradable. Igual si a la persona que vas a invitar ¿cómo se llama? Es vegana y le va a llevar a comer carne, bistec y todo eso, donde la experiencia para ella va a ser horrible o para él va a ser horrible. Entonces hay que habituarnos o hay que concentrarnos en la experiencia del usuario. ¿En qué nos referimos? Hay que saber qué es lo que quiere. Hay que saber cómo es el usuario. Hay que entenderlo. Y con eso vamos a poder mejorar las experiencias a la hora cuando creamos un juego. El usuario, pensémoslo como esto, en un juego el usuario es un jugador. Entonces, a este jugador, o sea, a este cliente, queremos hacer que participe. Cuando uno participa, se hace más afín a la empresa. Entonces, como lo que habíamos dicho del uso de mecánica, a este cliente lo vamos a hacer que participe con el Game Thinking, Game Design, una mecánica de juego, hacemos una gamificación y que participe. Conste en un contexto que no es un juego y él va a recordar ese momento, incluso si se divirtió demasiado, se va a tomar la selfie, va a tomar video de lo que está sucediendo, lo va a compartir y eso va a replicar más rápido en un corto tiempo. Eso quiero que recuerden, esto de la gamificación es instantáneo casi, es instantáneo. Eh, no así de que ya lo posteé, le gustó a la gente y funciona. No, hay que pensar primero en qué es lo que va a querer la gente. O sea, no podemos, como lo que había dicho, vaya, vamos a hacer bistec solo para veganos. Entonces, ni van a querer participar, te van a detestar y entonces cosas así. La publicidad en esto es bien importante. La publicidad es un inception. Creo que no hay mucho que explicar en esto, hay que entenderlo.
es crear una idea. La publicidad es dar una idea, dar un concepto en realidad y poder motivar a la gente. Bueno, con respecto a la gamificación, hay unas cosas bien importantes que es lo que la gente piensa que gamificación es marketing por completo y no, es una parte del marketing en el cual, por ejemplo, el marketing se trata de ventas, el marketing se trata de promociones, se trata de estudio de mercado, pero la gamificación es la experiencia, el juego, algo lúdico que es específicamente, es bastante lúdico. Entonces, solo les voy a poner unos ejemplos, pero que le diviertan. Como lo que acaban de ver, creo que se dio a entender, era cómo reciclar, literalmente cómo botar la basura. Imagínense, botar la basura y hacerlo de una manera interesante. ¿Cómo? Creamos como un tipo de arcade en el cual, donde se iluminaba, tiramos la botella y literalmente es botar la basura, hacerlo un juego. ¿Cómo se va a crear eso? Entonces, aquí es donde la gente se metió a entender un poco más el pensamiento de esto y la gente se vuelve más interactiva, más interesante. Entonces, el tipo de juego se vuelve más interesante y que imagínense que hasta los niños están emocionados, que eso es importante. Que un niño esté interesado en una publicidad o en algo de publicidad es bien fuerte porque eso significa que lo hiciste tan bien que lo comprendió un niño chiquito. Eso, una persona grande lo va a comprender muchísimo mejor y le va a gustar más. ¿Ya? El otro ejemplo, ahí se los dejo. Espero que lo comprendan. We are looking at new ways to tackle littering behaviour, engage people in an issue in a way that is positive, fun, and encourages people to look after the streets that they live and work on. Villiers Street is a real melting pot. It's made up of a lot of commuters, tourists. There is quite a vibrant night economy. Over 6 months, we've got a range of different installations and competitions running on Villiers Street. The My Street is Your Street poster gallery shows the faces that make up people who live and work on Villiers Street. We've also got a talking bin, which thanks you for depositing your rubbish. We had a flash mob called Message Bin a Bottle, where we celebrating people who took the initiative to put a piece of litter from the floor into the bin.
We've also got Gumdrop, who are an organisation who recycle chewing gum. They have key rings which you can use on the go to put in your chewed gum. They are then collected and can be recycled into lots of products. We have a chew by numbers display where you put your chewed gum on a cross and it builds up a face of a character who is from the area. Hubbub is an environmental charity who's looking at fresh, new, creative ways of communicating different environmental issues. Give people a reason to take care of the place they're in and help them understand the environment that they're in. Litter doesn't have to be boring, it can be fun and interesting, and that's what we're trying to do. Villiers Street is just one street in a massive city. We hope that this is going to be a model that can be replicated, and we will share the results of what is successful from this project. We want this to be a catalyst for greater change on a bigger scale across the country. Bueno, solo recordando en eso, solo para entenderla, hubo una parte que era Payful Design, que eso ya lo vamos a ver más aparte, pero que el objetivo de esto era cómo crear a través de goma de mascar para que no la boten a la calle, crear obras de arte. Entonces, es ir viendo cómo se puede hacer. La primera del bote de basura, que solamente tiraba sonido, eso es Payful Design, pero eso después lo vamos a ver qué significa. Entonces, eso para que vayan comprendiendo el significado de la publicidad con respecto a la gamificación. A veces confunden el gamification como, por ejemplo, uno de esos que me interesó bastante fue de que habían creado un juego para entrenar a la gente, o mejor dicho, enseñarle a la gente. Por ejemplo, de que habían creado un juego donde van aprendiendo cómo funcionan las finanzas, un ejemplo. Es un juego de finanzas parecido al Monopoly, pero simplemente es para la empresa, para que vayan comprendiendo cómo funciona cada cargo de la empresa. Eso no es gamification, eso es un serious game. Un serious game es un juego serio para enseñar, educar. Por ejemplo, hay muchos de esos serious games que ocupan muchos maestros de inglés, que es donde mayormente he visto, donde les enseñan a través de juegos palabras en inglés, pero eso es un serious game, ¿ya? Es un juego específicamente para educar, ¿ya? Entonces no es un gamification. Entonces eso quiero que vayan comprendiendo, que Payful Design, Serious Game y Gamification son similares en cierta parte, pero tienen un límite. Entonces, como les dije, gamificación es algo que no es un juego. Por ejemplo, en esto de las empresas que ustedes tienen es de paneles solares. ¿Cómo podemos hacer un juego a través de paneles solares? ¿Cómo podemos hacer algo así con esos juegos? O con la pizza. ¿Cómo podríamos crear un juego a través de la pizza? O una escuela de música. ¿Qué se puede crear un juego para que la gente quiera participar en esta escuela de música? ¿Ya? Entonces, esto de los serious games, los juegos serios, también llamados juegos formativos, son juegos diseñados con un propósito principal distinto de la pura diversión, sino que es específicamente para diseñar. Aquí es donde lo voy a colocar más detalladamente. Para decirles que los juegos desde el 2017 están ganando en una de las tasas de mayor parte de la economía a nivel mundial, están los videojuegos, que es de 108.4 billones de dólares que están generando anualmente. Entonces, solo con eso les estoy explicando que la parte de gamificación o los juegos y la gamification es algo que está generando ingresos de una manera muy grande. Por ejemplo, hace poco salió, aunque suene feo, esto del coronavirus, de lo que sucedió es algo muy terrible, pero saben de que cuando estaba viendo Netflix, toda la gente estaba viendo al principio de eso de la pandemia, estaban buscando cosas que tuvieran que ver con qué es lo que está pasando con la pandemia. Entonces que habían películas flu, habían películas de pandemia, todo eso está en primer lugar, ¿ya? Entonces, pero uno de los que más agarró auge, eso, ¿por qué motivo lo comento eso que no tiene nada que ver con el juego? Es porque Resident Evil salió en ese momento de la pandemia. Se vendió como pan caliente. La gente quería ver qué pasaba en Resident Evil 3, además de que es un juego bastante reconocido, incluso yo lo pagué. Entonces, ajá, ¿y cuánto costaba ese juego? Yo lo compré antes de que saliera, incluso
está más obsesivo. No sé cuántas personas hay más así de obsesivas. Yo lo compré antes de tiempo, compré con 60 o 70 dólares, no me acuerdo cuánto gasté, entonces, pero lo quería antes. Entonces, igual mi otro hermano que salió otro juego que costaba 80 dólares y solo es la primera parte. Entonces, ¿cuánto dinero genera esto de los juegos? ¿Ya? Eso quiero que vayan comprendiendo. Con respecto a lo de los juegos, bueno, para no estar yendo muy largo, porque ya siento que se está haciendo bastante largo el video, es hasta que me voy a quedar para mientras de la cantidad de lo que generan los juegos y qué es la gamificación en sí. Así que espero que vayan comprendiendo a lo que vamos a entrar en esta parte de cómo poder aumentar las ventas de una empresa a través de un juego, hacer algo lúdico para que compren. Entonces, eso es una parte. Y luego vamos a ver la parte de inbound marketing, user experience, entre otras cosas más que tal vez pueda funcionar. No todas las estrategias van a funcionar para todas las empresas, cada quien tiene su propio estilo y es importante entender eso. Así que hasta la próxima.